Hoy un paro por zonas de Montevideo se va a extender por 72 horas. Rechaza la forma en que las autoridades conformaron los grupos para el año que viene y además la elección de horas. Hoy el paro afecta a 31 liceos de la zona oeste, Prado y norte de Montevideo. Se ocupan además algunos de los centros, por ejemplo el Liceo 9 de Colón. Allí está el móvil de desayunos informales y vamos a hablar con uno de los integrantes de ADES, Andrés Mancioni. Buenos días, gracias por atendernos hoy. Buenos días, gracias a ustedes en realidad por venir a cubrirnos. Andrés, ¿hasta cuándo van a estar ocupando ese liceo? En principio el liceo se ocupa por el día de hoy. Bien, en principio, ¿por qué en principio? Esa es la idea previa, sí. ¿Qué puede Porque cambiar? lo tenemos que resolver lo queremos resolver en asamblea de núcleo, ¿no? Yo soy un integrante del núcleo, un dirigente de ADES, pero no puedo ponerle yo la hora de finalización a una ocupación. Bien, pero es por en el día de hoy. principio sería por el día de hoy. Ese es el Liceo 9 de Colón. ¿Cuántos más están siendo ocupados hoy? Hoy están siendo ocupados 5 más, el 11, el 18, el 22, el 24 y el 72. Son liceos de Cerro, La Teja, Paso de la Arena, Prado y este de Colón. Mañana ya de por sí las áreas... Sí, decinos, por favor. Perdón, ya de por sí las áreas en donde se están ocupando nos hablan de barrios de trabajadores, lo que es muy preocupante, que se estén recortando grupos en barrios como el Cerro, La Teja, Colón, Maronias, que ocupa mañana. Por ¿no? eso, mi pregunta tenía que ver con eso, justamente. Esto tiene que ver con el cronograma de ocupaciones y de paralización que ustedes plantearon. Estos liceos para hoy, otros para mañana y pasado mañana el paro total de 24 horas. Claro, el paro del jueves es para reunirnos en asamblea, evaluar si hay algún avance en la negociación y bueno, de ahí en más definir cómo sigue este conflicto que se ha desatado a fines de años a raíz de un recorte de grupo bastante importante en Montevideo. Estamos hablando de más de 50 grupos en Montevideo, lo que equivale a 3 o 4 liceos de tamaño medio, ¿no? Bien, ¿y cuál es la razón? ¿Cuál es la explicación de las autoridades? Y bueno, las autoridades del CES no han dado una fundamentación pedagógica seria y por escrito. Hay rumores. Por escrito nosotros no tenemos nada. Lo único que tenemos por escrito es un planillado donde hay números de grupos y ahí nosotros en una comisión de trabajo que se instaló en el sindicato con una presencia de varios compañeros, se hizo el conteo de grupos y ahí constatamos este recorte, pero no hay detrás de esos números una fundamentación por escrita en un área tan sensible como la de la educación, en donde un recorte de estas características implica que en algunos liceos como el Liceo 9, que ya terminamos trabajando en varios grupos con más de 30 estudiantes, implicaría a irnos a cerca de 40 estudiantes por grupo. Perdón, Andrés, una consulta, a ver si me quedó claro. ¿Ustedes no tienen ninguna comunicación oficial del recorte de grupos? ¿Están haciendo el paro por los rumores? No. Tenemos una información oficial del recorte de grupos. Lo que no tenemos es la fundamentación del recorte. ¿Se entiende? Sí, o sea, nosotros trabajamos sobre la información del CES. Lo que no tenemos es la fundamentación de por qué y se recorta y cómo se prioriza ese recorte. ¿Por qué en algunos liceos, como acá en el 9, son 6 grupos menos, en otros 3, en otros 4, en otros se están introduciendo planes sin el acuerdo de la comunidad educativa, como el plan 2013, pero no tenemos la fundamentación de por qué se hace. Pero ustedes como profesores tienen un integrante en el Consejo de Secundaria. ¿Qué les dice? Porque para eso está el dirigente que representa a los trabajadores en el Consejo de Secundaria y en el CODICEN. Bueno, yo en realidad no es como, o sea, como profesores, digamos, no es una representación sindical, ¿no? Son cosas diferentes, o sea, nosotros nos manejamos desde el sindicato. Bueno, pero es un representante de los profesores. Claro, se supone que está para eso. Bueno. Pero de hecho hay uno de los dos electos que es el que está respaldado por el sindicato. Bueno, nosotros, a ADES Montevideo, a FENAPES, nos ha llegado por escrito desde el Consejo, le tiene que caber la responsabilidad a quien sea, de por qué hay este recorte. Nosotros lo que tenemos son un planillado de números. Pero ustedes no hablan con el representante que ustedes mismos tienen en el Consejo. Antes de tomar una medida de paro por 3 días, ¿no? Llamarlo por teléfono, un WhatsApp, no sé. No,
A ver, la medida de paro es independiente de eso. Está bien. Ah, bueno. La medida de paro es independiente de eso. Pues la medida de paro implica que al recortarse cerca de 2.000 horas en todo Montevideo, se genera superpoblación en los liceos y se genera un recorte de puestos de trabajo fenomenal. Nosotros lo que tomamos es la medida como sindicato. No, está bien. Después las negociaciones que se hacen... Yo lo que digo, Andrés, seguramente tenés razón y el sindicato con el tema del recorte de grupos y eso está, estoy de acuerdo. El tema es... Eso es público. El tema es que parte de las medidas reivindicativas tienen que ver que no reciben ninguna explicación oficial de por qué se recortan. A lo que voy es que no entiendo cómo, habiendo un representante de los trabajadores, 2 representantes de los trabajadores en los consejos, no puedan hablar por teléfono porque es el que los representa. Eso es lo que yo no puedo entender, porque por algo hay un dirigente de los trabajadores que integra el directorio. Que no hablen, sí, eso es lo que no me entra a la cabeza. Yo lo que sé sí hoy es que hay una reunión en donde el CES, el Consejo de Educación Secundaria, recibiría a dirigentes de la FENAPES. Bueno, ahí pienso que se brindará más información. Hoy lo que tenemos es esa información. Y después trascendidos de por qué sería el recorte de grupos, pero son trascendidos y que no encajan muchas veces con la realidad concreta de en dónde se recortó. Bien, no trascendidos de caída de la tasa de natalidad y demás. Bien, ¿ustedes presentan otra propuesta? Nosotros lo que presentamos es la propuesta de recuperarlos, o sea, de que se trabaje con la misma cantidad de grupos que el año pasado y que lo que tenga que ver con la introducción de nuevos planes sea en acuerdo con las comunidades educativas, ¿no? O sea, que se acuerden planes nuevos de acuerdo a la aceptación o no, o a la negociación con cada liceo en particular, porque hay planes que no son apropiados para cualquier contexto. Entonces, que ahí, en caso de instrumentarse un nuevo plan, haya un acuerdo en su instrumentación, porque son planes que suponen cambios muy importantes en el funcionamiento de cada centro educativo. Bien, Andrés Mansione, muchísimas gracias por este móvil. Gracias, y aclarar que lo que menos queremos nosotros hacer a esta altura del año es tener que estar parando y que se nos descuente salario. Simplemente estamos defendiendo fuentes de trabajo y las condiciones de estudio de los chiquilines que no estudien en grupos superpoblados. Pero no queremos estar parando por parar, ni mucho menos, porque los descuentos son importantes. Bien, gracias por cubrir y buenos días. Muchas gracias. Hasta luego. Andrés. Bien, hoy entonces habíamos dicho ya 31 solo liceos, mañana la zona este y el jueves es en todos los liceos porque justamente hay asamblea. Vamos a hablar ahora de otros temas.